En un atardecer caluroso de verano, todos disfrutan refrescándose en el agua. Sin embargo, puede que un peligro mortal se esté acercando sin que nadie lo note. Existe una especie de criatura, un microorganismo, que tiene una capacidad de adaptación aterradora. Al entrar por la nariz, puede llegar al cerebro y transformarse en algo letal. Este ser microscópico actúa como una amenaza real, desarrollándose en el cerebro humano de una manera insidiosa. Este parásito comienza como una forma inofensiva en el agua, pero al entrar en el cuerpo humano, se convierte en algo mucho más peligroso. En el cerebro, empieza a crecer y desarrollarse, destruyendo tejidos nerviosos y causando síntomas que inicialmente parecen comunes, como dolores de cabeza, fiebre y confusión mental. Sin embargo, estos síntomas evolucionan rápidamente, llevando al paciente a un estado de coma y, eventualmente, a la muerte. En aproximadamente 1 o 2 semanas, la persona infectada puede sucumbir a la enfermedad, con una tasa de mortalidad aterradora que alcanza el 97%. Casos como estos comenzaron a llamar la atención a mediados del siglo XX, cuando ocurrieron muertes misteriosas en regiones específicas. En la década de 1940, en Australia, un sistema de refrigeración de agua instalado en Speyside se convirtió en un posible foco de infección. Durante más de 20 años, algunos residentes murieron sin una causa aparente, pero con daños cerebrales significativos. Estos incidentes comenzaron a ser estudiados por el médico Malcolm Fleur, quien, al realizar autopsias, encontró indicios de una infección cerebral devastadora. Los cerebros de las víctimas presentaban múltiples lesiones, como si hubieran sido devorados desde dentro. Fleur entonces descubrió la presencia de células parasitarias que habían invadido el sistema nervioso de las víctimas. Estas células parecían una combinación de proteínas y organismos altamente adaptables, capaces de multiplicarse rápidamente e invadir el tejido cerebral. Este ciclo de transformación de las células parasitarias es lo que hace que la infección sea tan eficaz y letal. El mecanismo de infección se entendió mejor décadas después, cuando biólogos en Florida, Estados Unidos, comenzaron a observar un aumento en las muertes inexplicables relacionadas con infecciones cerebrales. Estos casos fueron investigados por el profesor Dennis Kyle, quien propuso una hipótesis. El parásito entraba por la nariz de las víctimas al nadar en aguas contaminadas, y desde allí, migraba al cerebro, donde iniciaba su ciclo letal. La hipótesis fue confirmada después de una serie de experimentos en los que se detectó la presencia del parásito en cerebros humanos. Este parásito tiene una capacidad de adaptación impresionante. Cuando las condiciones del entorno se vuelven adversas, adopta una forma de supervivencia conocida como fase de inserción, en la que se vuelve prácticamente inerte y resistente. Pero al entrar en el cuerpo humano, despierta y comienza a moverse y multiplicarse. El ciclo continúa cuando se transforma en una fase móvil, desplazándose por el sistema nervioso, y finalmente, en la fase de alimentación, en la que comienza a devorar el tejido cerebral, causando daños irreparables. Estas infecciones no son comunes, pero cuando ocurren, son devastadoras. En 2022, el Reino Unido registró 139 casos de infección, de los cuales solo 4 personas sobrevivieron. La tasa de mortalidad sigue siendo extremadamente alta, convirtiendo esta en una de las infecciones más peligrosas que se conocen. Sin embargo, la enfermedad es rara, con solo 381 casos confirmados en todo el mundo hasta hoy. La baja frecuencia de infección se debe a una serie de factores. Primero, el parásito solo sobrevive en ambientes específicos, como aguas dulces y tibias. Segundo, la infección solo ocurre si el parásito entra por la nariz, y es más común en niños y adolescentes, cuyas estructuras nasales aún están en desarrollo y poseen pequeños canales que facilitan el paso del organismo. Además, no es un virus ni una bacteria que se transmita de persona a persona. Es una infección causada por un organismo unicelular que solo se desarrolla en condiciones específicas. Para protegerse de esta infección, los especialistas recomiendan algunas precauciones: evitar nadar en aguas tibias y estancadas durante el verano, no sumergirse en áreas donde el sistema de desinfección del agua pueda estar comprometido, y usar tapones nasales al nadar, especialmente en regiones de riesgo. Aunque esta infección es aterradora, también nos recuerda lo compleja y llena de secretos que es la naturaleza.
Microorganismos como este han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas, pero al entrar en contacto con el cuerpo humano, se convierten en verdaderas máquinas de destrucción. Sin embargo, la humanidad aún tiene mucho que aprender sobre estas formas de vida y cómo combatirlas. Al final, la naturaleza sigue desafiando nuestra comprensión, y quizá nunca lleguemos a dominarla completamente.